Entonces yo busco ese efecto de sentido del entretenimiento, sí, por supuesto, y te agradezco esa lectura. Am, pero también quiero o busco que mi literatura tenga cierta trascendencia. Estas redes de apoyo que son físicas, pues se tienen que ir tendiendo, ¿no? Y no porque sea conveniente, sino porque es lo correcto. Eh, eh, finalmente formamos parte de un gremio. Y si este gremio está precarizado, si el gremio está monopolizado, este, y nosotros mismos, que estamos un poco en las periferias de estos monopolios grandes, literarios, no nos apoyamos entre nosotros, también nos mereceríamos no integrar un panorama que sí, en efecto, tenemos creadoras y creadores maravillosos en Sinaloa y en México, pero en qué tipo de condiciones o a pesar de qué condiciones está surgiendo esa creación, ¿no? Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Christopher? ¿Cómo te va? Muy bien, a ti, mi queridísimo Jorge Avendaño. Estoy grabando. ¿Ya está grabado? Estoy empezando con la cortesía de avisar desde el principio que estoy grabando, amigo, pero obviamente cualquier cosa es editable. Sí, perfecto. ¿Cómo has estado, Todo querido Jorge? tranquilo. Mucho trabajo, afortunadamente. Sup- Cerrando el ciclo escolar. te he visto de gira, ¿no? Estás de aquí para allá, afortunadamente. Sí, fíjate, me ha ido muy bien este año con las visitas. Este, y estuve invitado en Irapuato. Eh, Creo que empecé más o menos por ahí, eh, pues en octubre, noviembre pasado, en Culiacán, y he andado así en varios espacios, afortunadamente. Qué bueno, me da mucho gusto. Estaba leyendo, creo que, corrígeme si lo digo mal, que es de tu nueva publicación, de tu nuevo libro, el de la chopa de la bruja, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vuelven las brujas? Brujas podrán venir, es un cuento que se publicó, ya tiene tiempo, eso se publicó en la revista Alcantarilla y fue parte del concurso de cuento de horror de Mazatlán. Y ya cuando salió ese cuento, cuando escribí ese cuento, ya traía como una idea de hacer un proyecto sobre monstruos, sobre cosa gótica, pues, que es el plaquete, el libro que traigo ahorita, que es el de Gótico Norteño. Muy bien. Bueno, arrancando y contextualizando un poco, mi estimado Jorge, yo quiero agradecerte por esta oportunidad de platicar juntos. La verdad es que para mí es fundamental tener este tipo de acercamientos, no solo en lo particular, sino a través de este medio, el poder compartir las experiencias de escritores, de editores, de distribuidores, de todas las personas involucradas en el medio editorial tradicional, independiente, autónomo, etcétera, porque pues ya ves que dicen que para tener una vida de verdad realizada, uno debe plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro, ¿no? No sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé, y mira, se me enchina la piel, mi querido Jorge, es que muchas personas tienen muy buenas historias o historias muy potentes por contar. Y a veces la historia nos dice que muchos escritores no saben en vida materializar la transmisión de esas historias, ¿no? Más allá de la maestría, más allá de todo, o sea, el
aterrizar una vida artística con tu supervivencia de persona, ¿no? Tu modo civil, ahorita que dices, ¿no? Es que, perdón, en el ciclo escolar, etcétera. A veces dependemos de cosas súper extrañas para subsistir y al mismo tiempo son lo que nos enriquece. Se me secó Sí. la creo que te toca hablar, querido amigo, pero muchas gracias por estar aquí, que mira, no, yo no tomo, pero te acompaño con la gasolina del café. Excelente. Mm, Fíjate que sí es, yo creo firmemente que todos tenemos muy buenas historias que contar. eh, y en ese sentido, como humanidad, creo que nos hemos desarrollado alrededor de una persona que cuenta historias, ¿no? Nuestra evolución saliendo de las cuevas era con personas que contaban historias y juntaban ahí a un grupo de nuestros antepasados. Y en ese sentido, para mí, pues es la narrativa o la poesía o la crónica lo que una de las partes más importantes de lo que nos ha formado como sociedad. Y creo que en efecto, pues todos tenemos una historia muy, o muchas historias muy interesantes, muy poderosas que contar, pero pocos nos animamos a hacerlo, o ya sea por falta de herramientas, ya sea por eh, falta de contactos, ya sea por falta de dirección, eh, pero cuando eso sucede, eh, pues nos llenamos, ¿no? De un sentido de un sentido de trascendencia, pensaría yo, yo que soy narrador, ¿no? A lo mejor las personas que se dedican a la poesía o que tienen una intención o una voz más poética, pues a lo mejor te darán otra explicación, pero para mí es integrarse a un sentido de la trascendencia. Entonces, pues por ahí creo yo que hay o al menos que yo tengo una necesidad de narrar y de contar historias. Guau, tocaste todos los puntos que yo traigo en el radar para esta plática en un solo comentario, amigo, porque fíjate qué importante, eh, primero, el sentido de pertenencia. Al final, escribir dicen que es algo muy solitario y puede ser, yo me considero a mí una persona solitaria y que muchas veces prefiere, el aislamiento, pero también, pues nosotros nos conocimos en un ambiente súper abierto, donde tuvimos que estar en modo extrovertido y donde nos salíamos, que curiosamente nos salíamos al final de nuestra gira, ¿no? Por la Feliwaz. Ujú, Nosotros y otros autores, admirables también, que como tú, a mí me han dado mucha perspectiva y muchos niveles de referencia. Entre que estaba tosiendo, y además que tengo ganas de desarrollar tu trayectoria en el camino de esta plática, yo quiero preguntarte, o creo que sería muy, muy, muy interesante para la gente que vea este video, ¿cómo te has abierto tu camino buscando o tratando de aterrizar ese anhelo trascendental que da la narrativa, ese sentido de pertenencia que permite la transmisión de anécdotas, de historias, de ideas, lo monstruoso, ¿no? Que ujú, toca un poquito tu temática del libro actual, y a la vez, eso que mencionas de los contactos o de las oportunidades, o yo le añado un poquito, ¿no? Los certámenes, las instituciones académicas, no sé, ¿no? ¿Qué consideras tú que pueda ser importante? O más bien, rehago la pregunta. ¿Qué ha sido para ti importante como escritor en la fragua de tu carrera? ¿Cómo, gracias a qué hilos has podido tramar esta carrera de narrador? bueno, creo que partimos de un principio de decisión, decidirse a eh, hacer público lo que tú tienes muy interiorizado,
Creo que lo que más trabajo me ha costado. Yo soy un tipo muy tímido, yo soy un vato muy tímido. Luego se me quita, pues, pero eh, exponerse creo que la decisión más difícil de, eh, de esta carrera como escritor, o como escritor en ciernes, o como narrador, o como contador de historias, ¿no? Eh, pero yéndome un poco más atrás, o mucho más atrás, eh, pues tú mencionabas hace rato esa frase de plantar árboles y escribir libros, que es una frase que mi mamá me dijo también, ¿no? En algún momento cuando estaba en la primaria. Eh, de las curiosidades que teníamos en la casa, ahí con mi mamá, teníamos un patio con muchas plantas, con muchos árboles, y un librero también muy nutrido, ¿no? Entonces, era algo con lo que mi mamá, pues no insistía, pero sí lo recalcaba, ¿no? Una persona tiene que hacer esto y esto otro. Y a la vez, el papá y mi mamá, mi tata Chonene, mi abuelo Chonene, era un contador maravilloso de historias. Nosotros, después de las jornadas dominicales en las que hacíamos diferentes trabajos de campo, eh, después de esas jornadas, mi tata se sentaba a contarnos historias y podrían ser y pues, historias de monstruos, historias de cosas que pasaban en el siguiente pueblo. Nosotros somos un pueblo que se llama San Pedro Nabolato. Mm. Eh, y cosas que pasaban por ahí en Llevavito o en la playa, situaciones así, ¿no? Y siempre nos mantenía muy embrujados, mi tata Chonene con la manera en que contaba historias. Entonces esa influencia siempre me pareció eh, como que algo que yo quería hacer a una escala mayor. Después entré a estudiar letras y conocí a Elmer Mendoza. Elmer Mendoza me daba clases en la Escuela de Letras Hispánicas en Culiacán. Ahí no más. Y no, es que era una maravilla estar en clases con Elmer, estar en clases con Álvaro Rendón, el Feroz, con Elizabeth Moreno, una cantidad de personas, además, las compañeras y los compañeros que estaban ahí pues también eran una maravilla. Muchos de ellos y ellas publican o están de alguna forma en relación con el mundo editorial. Y, y estar en contacto con ellos, eh, pues yo sabía que quería hacer algo así. Yo tenía la idea de que quería integrar parte de ese sentido literario, de ese panorama literario sinaloense, pero me costaba mucho la decisión de exponerme, pues, ante un público y ante un análisis, pues, porque finalmente cuando uno comparte las cosas en el círculo, en la familia, con los compas, pues todo es muy bonito, ¿no? Hasta que te expones al rechazo eh, continuo, a la crítica. Recuerdo un par de talleres, por ejemplo, porque además de la formación en la Escuela de Letras es una formación crítica literaria, no es una formación creativa literaria. Eh, para una parte de mí como narrador se formó en talleres literarios Claro. y yo recuerdo dos en particular, uno con Eduardo Antonio Parra, que eran unas críticas eh, muy precisas las de Parra, una manera de llevar el taller muy precisa, y el taller de laboratorio para narradores de Mariel Iribe y de Hernán Arturo Ruiz en Culiacán, que era un trabajo, pero brutal, y era forjarte y curtirte como si estuvieras arriba de un ring, Eras el ¿no? punching bag de los talleristas, ¿no? De los A veces maestros. era un baño de sangre, Sí. a veces era una carrera a 12 rounds, pero siempre eran sesiones de mucho trabajo y creo que
Y sin menospreciar otros talleres que tomé, creo que esos dos talleres me formaron mucho y me afianzaron esa decisión de decir, sí, esto es algo que quiero hacer y es algo que quiero eh, continuar haciendo en mi vida. Wow. Y ahí viene la importancia, yo siento, yo no he tomado muchos talleres, pero los que he tomado, la verdad es que, quieras o no, te ayudan a sumar perspectivas que claramente es imposible que tengas porque tú tienes tu punto de vista, tú tienes tu experiencia, tu significado, tu significación, tu todo eso, ¿no? Y de repente llega alguien con un par, ¿no? Un par o el que está dando el taller con una perspectiva completamente distinta a la tuya y te arde, ¿no? Porque dices: "No, es que pero el texto no es tuyo, es el texto, una vez que le pones punto final, bye, papá, es de quien lo lee". Y está bien Exacto. cañón, porque yo siento que para ser escritor, le fíjate que no lo había pensado como lo tomas tú, ¿no? Es el exponerte, estar dispuesto a exponerte, a desentrañarte, ¿no? Y al mismo tiempo, a tener la humildad de que te puedan hacer papilla, que va con junto con pegado, ¿no? Y de que de todos modos no importe, ¿no? Que al final lo importante haya sido escribirlo, ¿no? A lo mejor está horrible. Después ya, si puedes, lo rehaces, lo reestructuras o lo tomas como experiencia, pero, o sea, haberte atrevido, haberlo plasmado y luego haberlo compartido, creo que es, como tú bien dices, si es que te estoy entendiendo bien, es el puente que separa a los que lo desean de los que sí lo hacen, ¿no? Ándale, sí, es completamente eso, es un deseo, pues, de llevar la escritura a sus últimas consecuencias Exacto, y, y pasará lo que tenga que pasar. Entonces, y los textos se moverán como se tengan que mover. Am, eh, eh, no sé, por ahí am, recuerdo un texto que está publicado en el libro Bajo la sombra de las hamapas, eh, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente. En uno de los cuentos hay una situación en que los personajes llegan a una gasolinera en un pueblo que se llama La Presita, cerca de Culiacán, y ocurre un asesinato, una moto, una buena cantidad de cosas ahí, un hecho violento, que son hechos eh, o un modus operandi que es muy repetitivo. Sin embargo, recuerdo que uno de los detonantes del culiacanazo eterno que hemos tenido durante ya casi 2 años, el asesinato de Héctor Melesio Cuenojeda, ex rector de la universidad, este, ocurrió exactamente de la misma manera en la que yo lo describo en ese cuento. Y cuando pasó, yo estaba pensando, hijo, o sea, neta, que qué barbaridad, es un horror el asesinato y las situaciones de violencia que viva cualquier persona, a mí me parece un horror. Para mí la violencia tiene que estar en la ficción, y empezar a eliminarla de la realidad. Eh, y decía yo, bueno, no me irá a mandar llamar la claro, Procuraduría para llegar aquí claro. porque te acabaron. Y en las presentaciones, en las primeras presentaciones, eh, con Oscar Manuel Quesada, allá andaba Itzel, también Itzel Mesa, en Los Pinos. Ese día hubo también, no me acuerdo qué modalidad de culiacanazos, si el uno, el 2, el 3. Y yo recuerdo haber pensado eso, decir, qué barbaridad, no, yo nunca tuve la intención de que coincidiera, pues, Claro, desafortunadamente así es. Ah, pero pues la escritura llegó a donde tenía que llegar y afortunadamente no comparecí en ningún momento en la Procu para decir, hey, explica esta similitud, ¿no? Que es completamente ficción.
Una ficción extraída de una realidad, por supuesto, porque digo, es un modus operandi muy común en ese poblado de La Pasita. Entonces, pues sí, la escritura tiene que llegar hasta donde tenga que llegar. Total, total. Y, de nuevo, cosas súper jugosas e importantes, ¿no? Primero, esa esa terrible duda de qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Porque tú escribes y ya no sabes si estás tan matizado por una realidad abrumadora o o sea, o se te ocurren cosas tan enfermas como las que después pasan, ¿no? Ahora, ahí yo pongo freno de mano y mis compañeros, nuestros compañeros escritores de España me dicen mucho, bueno, pues, qué tan mal está México? O sea, ¿por qué agarras un libro tuyo y lo exprimes y sale sangre, no? O sea, que, Ujú, pues, ¿qué a poco así es todos los días? Y la respuesta es sí y no. O sea, pero como en cualquier urbe, cualquier país, o sea, todos los días hay cosas impronunciables, ¿no? Y al mismo tiempo hay cosas hermosas. Yo vivo en una de las alcaldías en Ciudad de México más, si no es que la más peligrosa, y en muchos aspectos no tan bonita, y va. Pero justo donde estoy está bien bonito, los vecinos son a todo dar, los negocios, o sea, y sí, o sea, a unas cuantas cuadras pasan cosas espantosas. Hay un reclusorio súper cerca y es, o sea, en fin, ¿no? No te voy a platicar a ti, pero tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra normalización de la realidad en la que nos desenvolvemos y la denuncia, a veces sin querer, que, que va en nuestra intertextualidad, ¿no? O sea, yo escribo, pero no puedo escribir desde lo que no, bueno, sí puedo, pero trae la carga desde donde nos desenvolvemos, donde crecimos, ¿no? Como en tu cuento, ¿no? Los ranchos, o sea, y felicidades, tienes una escritura súper plástica, o sea, muchas hueles gracias. ahí, el campo, la gente, las escuelas, y yo creo que esa violencia a veces traspasa las páginas, pero también porque todos la tenemos en estado de latencia, ¿no? Es referente para la mayoría de los seres humanos en la actualidad, porque ya no es cosa solamente de México, ya, o sea, en todos lados hay una violencia abrumadora y no es una sentencia brutal de que las cosas están mal, también hay cosas muy bonitas, ¿no? Hay gestos inspiradores en casi todos los rincones de la tierra. Hablando del contexto, de lo monstruoso, de lo inspiracional y de la formación académica y de los talleres, yo creo que hay otro embudo ahí, ¿no? Otro cuello de botella, porque muchas personas estudian como para explotar una carrera literaria, ¿no? Como escritor. Luego, muchas otras toman talleres, eh, pero hay muchísima gente que se pierde entre eso y poder tener tu libro en la mano, ¿no? Y tú, yo sé que a base de premios ganados, de inserciones, en revistas, o sea, la carrera del escritor tal cual, ¿no? O sea, tú agarras la biografía de grandes escritores de cualquier país, de Norteamérica, de México, todo, y es prácticamente esa carrera, ¿no? Revistas, concursos, publicaciones y van. ¿Es así como ha ido cuajando tu carrera como autor, o ha habido algún catalizador, alguna oportunidad, agarrada así como tren que va pasando a todo y te trepas con uñas y dientes? ¿Qué es lo que ha ayudado a ti en particular, Jorge, a materializar del sueño a la realidad de ser un excelente escritor? Pues gracias por lo de excelente, ¿no? De verdad te lo agradezco. Fíjate que no ha sido sencillo, ha sido un periodo de tiempo muy amplio. Eh, Cuando yo tomo la decisión ya escribía, ¿no? Cuando vivía en Culiacán, ahora vivo en Ciudad de México. eh, yo escribía, pero no sacaba los textos, no me animaba, ¿no? Ya estando aquí en Ciudad de México, pues empecé a mandar aquí, a mandar allá,
Y te gusta exponerse mucho al rechazo, porque uno lo piensa y dice, ah, no, sí, este cuento va para adelante, ¿no? Este texto tiene toditito lo que debe de tener. Pero eh, por ahí hubo un par de textos que mandé. Uno lo mandé a UNAM, que era un texto autobiográfico, eh, y ellos creyeron en mí y me dieron, ¿no? El premio de esta convocatoria de historia personal. Y fue con un texto acerca de cómo entré a estudiar en letras inglesas aquí en la UNAM. Ese, Am, perdón, fue el del 2015, ¿cierto? Así es. Fue en 2015 y pues relata, ¿no? La manera en que me presenté a hacer el examen de UNAM, porque cuando quise revalidar en UNAM me mandaron al demonio con las materias de Culiacán y me dijeron, a nosotros nos interesa Madres, Sinaloa, aquí lo que vale es UNAM, o Claro. empiezas de cero o te vas a tu casa, ¿no? Yo no, pues empiezo de cero. Y el día que llegué a hacer el examen andaba bien barbón y andaba desvelado porque estaba nervioso, pues, y me confundieron con papá, me dijeron, no, compa, usted váyase para allá a esperar porque... Y yo me encabroné y le dije al vato, no, güey, es que yo vengo a hacer examen también, yo tengo derecho a superarme, güey, no me estés quitando de mi oportunidad de seguir estudiando. Ah, perdón, y la chingada. Entonces, pues esa experiencia fue la raíz, ¿no? Eh, de esa sección autobiográfica. Y UNAM creyó en mí, UNAM me aceptó, UNAM después me premió con este texto. Y dije yo, bueno, pues es que sí tengo capacidad de. Y seguí mandando, y luego viene el premio de la Universidad Veracruzana, el premio Sergio Pitol de Cuento. Y cuando llega Más o menos 2 años después, ¿cierto? más o menos 2 años después, o sea que fueron 2 años de mandar, rechazo, 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 rechazo. Y entonces recibir el Pitol. Eh, y pues cuando lo recibo, pues fue una maravilla y fue un momento que atesoro mucho, ¿no? Am, cuando, y que funcionó de dos maneras. Por una parte, me daba ese currículum y por otra parte, me posicionó, digamos, como con una carta de Claro, recomendación, digamos. claro. Una Y credencial, ¿no? Una sí, medallita. ándale, exacto. Y yo me sentía pues muy chingón. Y en un momento yo mandé un volumen de cuentos a una convocatoria que hizo el Instituto Sinaloense de Cultura y afortunadamente me rechazaron. Y te digo afortunadamente porque tuve la oportunidad de tener una especie de asesoría con Juan Esmerio Navarro, él es mazatleco y trabaja para el Instituto Sinaloense de Cultura, es una persona que quiero mucho y admiro mucho. Y me agarró por teléfono, me dijo, güey, ya leí lo que mandaste y es una cochinada por esto y esto otro. Yo pensé que eras un narrador que estaba bien amarrado, yo pensé que eras un narrador que tenía más conciencia de las cosas y me puso una arrastrada Juan Esmerio, pero buena la arrastrada. Y yo se la agradezco mucho porque me bajó los humos. Claro, Me bajó los humos y dije yo, "Ay, o sea, sí es cierto, no los trabajé, no los corregí, no le metí cuchillo, los personajes no los desarrollé bien. O sea, fueron una cantidad de cosas. Y, y entonces Juan Esmerio me dio muchas notas y dije, "Es que me tengo que seguir preparando, ¿no?" Y a partir de ahí, pues fue no mandar texto sin corrección. Después vienen las publicaciones en diferentes revistas, que eso te mantiene, digamos, como en la escena, ¿no? Es como cuando la banda independiente toca aquí y allá, la gente quiere ir al bar a escuchar covers. Y está bien, nosotros los lectores queremos seguir leyendo a Borges,
queremos seguir leyendo a Rosario Castellanos. O sea, siempre queremos, ¿no? Los versos completos. La zona Pero de también, confort, ¿no? sí, claro, como lectores somos así, pero también necesitamos de estas nuevas voces que van nutriendo, ¿no? Estos panoramas literarios. Y pues es como cuando vas al bar a escuchar la noche de bandas independientes. Entonces, así lo anduve como una especie de banda independiente, metiendo un texto aquí, un texto por allá. Pues a veces había textos que eran aceptados, a veces no coincidían con el calendario editorial o no coincidían con el estilo de la revista. Y pues eventualmente en la Autónoma de Sinaloa, eh, con un dictamen completamente a ciegas, porque era por dictamen cruzado. Eh, Me llega la dictaminación favorable, que fue para el libro de Bajo la sombra de las mapas. Guau, Y esa publicación, yo como tenía ganas de publicar en la UAS, porque es una editorial que siempre he querido mucho desde chiquito, eh, con el periodo de la doctora Elizabeth Moreno, fue una maravilla. El periodo también de Juan Carlos Ayala estuvo muy bonito también. El periodo con Itzel fue cuando ya finalmente salió el libro. Ahora que está Azucena, ya hay una reimpresión del libro. guau, Voy a estar en una prepa allá en Culiacán la semana que entra, precisamente hablando de bajo la sombra de las amapas. Y pues he seguido así formándome y ahora con el Instituto Sinaloense de Cultura está de Gótico Norteño. Y he tenido alguna beca por ahí también de PECDA, que espero está en proceso de dictamen ese libro que escribí con el apoyo de esa beca. Y la literatura pues me ha llevado a lugares que yo no tenía idea que alguna vez alguien iba a saber de mí. El otro día que estaba escuchando, viendo el programa donde sale Itzel Mesa, eh, recuerdo que ella me decía, tu libro anda en España, tu libro anda en Colombia. Y yo decía, "Oh, pues qué chingón que esté pasando eso, pues, o sea, guau. jamás me iba a imaginar yo que iba a tener esos alcances, ¿no? Y esas posibilidades. Entonces, digo, en ese sentido, yo estoy muy agradecido con la editorial La Autónoma de Sinaloa, muy agradecido con el ISIC, que con el ISIC, el Instituto Sinaloense de Cultura, estoy empezando también. Acabo de ir a Irapuato con ese libro, que por cierto, allá en Irapuato me encontré también con ex compañeros del Fondo de la Forma, magistral taller cuando lo dirige JJ Mason, y por ahí andaba Edurne Villanueva, también una gran escritora. Eh, y, y pues ha sido así, ¿no? Ha sido ser tu propio manager, ¿sabes? Una cosa es escribir, otra cosa es Claro, publicar, y otra cosa es promocionar, que total. son mundos completamente diferentes. Y uno pues se convierte en eso, se convierte en escritor, en publicista y en manager al mismo tiempo. Sí, Pero se hace perdón, con... si quieres vender tu obra, porque hay vatos que dicen: "Yo ya hice mi parte", ¿no? Ujú. Y no sé, se vale, ¿no? O claro que se vale, pero, creo que ahorita estamos saturados de libros, de información, de entretenimiento, y me parece a mí que es fundamental que uno como escritor empuje, y empuje, y empuje su obra. Dijiste algo bien bonito de nuestra carrera de escritor, y es, si te publican en una revista, si ganas un certamen, si publican un libro, estás como, estás en el escenario, ¿no? Siguiendo tu idea de la banda. No importa si eres cover o si es noche de independientes, ¿no? Al final estás tocando. Y creo que es importante tener el micrófono, tener la guitarra en la mano, tener a la audiencia y poderles dar algo, ¿no? Algo con lo que criticarte, positiva, negativamente, que gustes, que no gustes, pero sí es cierto, porque hay, y no solo ahorita, es igual histórico, tantas celebridades de la literatura universal de todos los tiempos
han pasado desapercibidas o supercriticadas en su época, y ahorita son las eminencias, ¿no? Y y no estamos exentos de eso. Y curiosamente, es la época en la que más apertura mediática y tenemos y al alcance de un celular, ¿no? O sea, antes estaba la televisión, por ejemplo, la represión o el impulso mediático a través de la prensa. Aquí en México, tú lo sabes, fue fundamental para la carrera de muchos escritores, ya sea para la alza o para la baja. Y Ujú, después la historia viene y remienda, ¿no? Lo que tenía que resarcirse. Pero, pues, ya cuando tú, como el cuento de Dunasi, ¿no? De la fama, que ya 100 años después llega la fama, pero tú tienes que sí. comer ahorita, tú tienes que dar a conocer tus historias ahorita, y solo si la empujamos, solo si de verdad nos hacemos cargo de nuestra obra, es que los demás empiezan también a impulsarla o a conocerla. ¿Cómo ha sido esa chamba tuya como manager y como promotor literario de ti mismo, amigo? Pues he aprendido muchas cosas. Fíjate que, am, pues la presencia en redes es básica. Me di cuenta que una persona que tiene algo que ver con el arte, cuyas redes no funcionan, de plano no va a llegar a mediatizarse y a promocionarse como mejor le convendría. Entonces, el uso de las redes es para mí es súper importante. Aunque mis redes sean Facebook e Instagram nada más, ¿no? Eh, hay que he estado pensando en TikTok y estas cuestiones. Eh, pero sí es bien importante tener en cuenta que hay que tener el uso de redes sociales. Además, estas redes de apoyo que son físicas, pues se tienen que ir tendiendo, ¿no? Y no porque sea conveniente, sino porque es lo correcto. Eh, eh, finalmente formamos parte de un gremio. Y si este gremio está precarizado, si el gremio está monopolizado, este, y nosotros mismos, que estamos un poco en las periferias de estos monopolios grandes, literarios, no nos apoyamos entre nosotros, también nos mereceríamos no integrar un panorama. Eh, a lo mejor históricamente, si pensamos en Elena Garro, pues Elena no se Exacto, merecía eso, ¿no? Por exacto. supuesto que no. Eh, y pudo haber una red que la apoyara. Si Elena Garro hubiera podido dar sus puntos de vista, si hubiera tenido derecho de réplica inmediato, como lo tienen las redes sociales ahorita, eh, pues pudo haber ocurrido otra cosa con ella en su momento. Eh, y creo que entonces ocuparte de ti mismo de esa manera como creador de arte, fuera de las instituciones, es un trabajo muy arduo, pero muy satisfactorio por lo que vas tendiendo con las personas. Eh, Recuerdo, sí, por supuesto, hace poquito que Elmer presentó, el profesor Elmer Mendoza presentó La Sirena y el Jubilado. Elmer decía que quien no, que a pesar de que pues él se le nota el esfuerzo pues que hace para estar en ferias del libro o en presentaciones, la verdad no sé de dónde saca energía el profe Elmer, pero es un promotor incansable de la lectura. Y una de las cosas que él decía es que tenemos que estar frente al público, si no uno desaparece. Y creo que tiene la total y completa razón en ese sentido. Y no es que él sea su propio manager, ¿no? Ya tiene una carrera que habla por Sí, es muchísimo por él. otro nivel, ¿no? Sí, está en otro, está en otro nivel el profe Elmer. Eh, pero creo que si seguimos por ahí y saber que tenemos que tener un contacto directo con el público. Recuerdo que estuviste hace poco en la Santa María de la Ribera Ajá. con personas ahí en el kiosco y ese contacto es fundamental
para ser eh, parte pues de esta presencia e integrarse en estos circuitos de promoción de la lectura. Y fíjate que va de la mano con lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Porque a veces yo lo que veo cuando estamos en contacto con la gente es que hay mucha gente de todas las edades que quiere leer, pero luego está a lo mejor mal idealizada la lectura o la distribución de libros y creen que todos van a ser difíciles, creen que todos van a ser muy elaborados o extremadamente comerciales. Entonces, hay una falsa creencia sobre a lo que se tiene acceso al momento de la lectura. A mí me sorprende mucho, y te lo digo con mucha admiración y afecto, cómo agarras, ¿no? El la tesitura gótica y la aterrizas, ¿no? A una cotidianidad mexicanizada, norteña, o sea, porque aunque es muy localizada, hace referencia o resuena en cualquier persona que la lea. Y eso no siempre es fácil, pero además yo creo que es muy importante y viene la maestría de la escritura, porque no tienes que gustar de lecturas góticas, ni tampoco tienes que ser un asiduo de los términos o del contexto mexicano o norteño para perderte en la historia y poder empatizar con los personajes y temer de cosas que no necesariamente son fantasmagóricas, pero sí dan miedo, ¿no? Entonces, creo que si no damos a conocer esa, o sea, yo creo que poca gente sabe que tenemos en México escritores que exploran lo gótico. Y eso es una locura, porque aparte lo hacen, como lo haces tú, Jorge, muy bien. Y no pierdas lo entretenido, que eso es otra. Yo con muchos compañeros escritores, cuando le digo, me encantó, porque aparte de la profundidad es entretenido, a veces levantan la cejita, ¿no? Así como mi arte no es para entretenerte. Y ahí creo que hay mucho sesgo, ¿no? Porque para jalar a la gente primero hay que entretenerla y luego si tienes la capacidad, como tú lo haces, hay mensajes, hay símbolos, hay intenciones, pero eso va oculto, va atrás de la cortina. El show es de la cortina para afuera, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, amigo? ¿Cómo haces arte que al mismo tiempo sea fácil de digerir o de acercarse a la gente con la que ya tienes contacto en estos foros y no defraudas el acercamiento, ¿no? ¿Cómo estructuras eso? Fíjate que creo que hay que partir de la canción esta de la guitarra, de quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Eh, yo quiero contar historias todo el día y que la gente se enamore de cómo se cuenta una historia. Eh, un ejemplo que no es muy cercano son los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte tienen una manera de contar una historia precisa. Nada se escapa, principio, parte media, final, y nada se escapa. El avión de la muerte es una genialidad, por ejemplo, ¿no? De este compa que secuestran bueno, los mismos militares se lo llevan a la sierra, lo van golpeando y dicen, ah, sí, bueno, está bien, pues nada más que voy a estrellar el pinche avión y nos vamos a morir todos. Y pues, es una historia magnífica. Entonces yo busco ese efecto de sentido del entretenimiento, sí, por supuesto, y te agradezco esa lectura, Am, pero también quiero o busco que mi literatura tenga cierta trascendencia. Cuando pensé en este proyecto de Gótico Norteño, lo pensé, que ya lo traía desde el cuento este de Brujas Podrán Venir, Am, que ahí coordinaba Julio Satarain, o coordina todavía la revista Alcantarilla Julio Satarain en Mazatlán. Yo entré ya a la idea de que esto tenía y necesariamente tenía que dar con un sentido de crítica social. Cuando el gótico surge en Inglaterra,
la figura del monstruo se usa para dar miedo y nada más. O sea, hay un susto porque te aparece el monstruo, la gente se las arregla, sobrevive y las cosas vuelven a ser como antes. No, aquí no pasó nada. Sí, ahí está el castillo, pues, pero sigue deshabitado y nosotros seguimos haciendo nuestra cosa. Cuando llega a Estados Unidos el gótico, que es el gótico sureño, eh, el gótico sureño, la figura del monstruo no se usa para provocar un susto, sino se utiliza para generar una crítica social. Y entonces pensamos, por ejemplo, en, Matar un ruiseñor, que nos presentan ahí, Harper Lee presenta a este muchacho que está siendo enjuiciado, es un negro que no tiene herramientas para defenderse, que está siendo enjuiciado por violación. Entonces nos presentan un monstruo, ¿no? Pues, es un cabrón monstruoso. Pero su figura se utiliza para generar una especie de crítica. Y en mi caso yo decía, pues yo lo que quiero es sí mostrar una figura monstruosa, pero generar no nada más crítica, no nada más miedo, sino generar denuncia. Y es generar una denuncia social también hacia temas de intolerancia, hacia los temas de migración. Por ejemplo, el cuento de A Tijuana, mi amor, que está en gótico norteño, es la travesía de los migrantes que se cruzan por Chiapas hacia Tijuana. Eh, ya, ahí la cuestión es que el tráfico de órganos y el tráfico de migrantes es un negocio que le deja mucho dinero al crimen organizado. Eh, pero se habla muy poco de ello, porque como que tenemos el foco en la frontera norte, ¿no? No tanto en la frontera sur. Sí sabemos que pasan cosas terribles en la frontera sur, pero normalmente hablamos de la frontera norte. Y entonces esto como que la intención era tener un puente, en decir, en ambos lados pasan cosas horribles y tenemos que hablar de ello, ¿no? Entonces, ahí es un cuento de vampiros, básicamente, eh, pero con ese elemento, ¿no? De generar denuncia. Y los demás cuentos están en ese mismo, eh, con esa misma intención. Entonces, por un lado, me gusta escribir porque me gusta pensar que tengo un diálogo con una lectora, con un lector que tal vez no conozco, tal vez sí conozco, pero que en algún momento eso va a generar algo más allá. Y además escribo con un sentido de responsabilidad social. No podría yo escribir un personaje que sea un feminicida con un sentido de alabanza, porque me parecería terrible, me parecería, o sea, algo inhumano. Entonces, si yo describiera, o si uno de mis personajes fuera un feminicida, ese personaje tendría que enfrentar las condiciones sociales que idealmente tendría que enfrentar una persona que lleva a cabo ese tipo de crimen. Claro. Entonces, pues escribo con esas dos presencias muy fuertes. Por un lado, contar una historia que entretenga, por otro lado, contar una historia que tenga cierta responsabilidad social. Y creo que ahí hay una fuerte diferencia de la escritura actual y de los libros al alcance de muchos, ¿no? Porque hay libros que solo están basados en el entretenimiento y hay libros, como tú mencionas, que es importante eso, pero que hay ciertos trasfondos o cierto diálogo tácito que denuncia o explica o señala. Y eso, fíjate que no es, qué padre porque no está peleado y al mismo tiempo te da una paz, me imagino, como creador, como artista, de poder contar una historia y al mismo tiempo no deberle. Por ahí vi en una declaración que hiciste para una entrevista que, por ejemplo, te gustaba, entre otros escritores, Genei Beltrán, ¿no? Por ejemplo, O cómo sea, Genei Beltrán igual explora eso, ¿no?
habla de una crítica, de una denuncia, pero se sumerge en el contexto de sus personajes para avisar por qué está manchándose en esa historia y por qué te la va a contar. Y sí, en el primer instante en el que vi el bullying que le hacían a la bruja, luego sientes, esto apenas está empezando, esto trae Ujú. revive, ¿no? Y es interesante y es bueno porque creo que nos permite reflejar lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo luminoso que todos tenemos dentro, ¿no? A mí me gustaría, pausar tantito, espero que estés disfrutando tanto como yo Sí. esta entrevista. La verdad es que es fascinante hablar contigo, Jorge, y quiero hacer esta pequeña pausa para preguntarte si hay personas, que estoy seguro que sí, de la audiencia, que quieran adquirir un libro tuyo, en cualquier parte de la república o del mundo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues el de Bajo la sombra de las amapas lo tiene disponible la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es cosa de mandarles un mensaje a través de su página, Facebook, Instagram, en su página oficial, y ellos pues ya se encargan de enviar a cualquier parte de la República. Y lo mismo ocurre con el Instituto Sinaloense de Cultura. Ellos también tienen un sistema muy bien establecido, muy bien logrado para hacer envíos a todas partes de la República. Pues yo trato de tener la mayor presencia en ferias, y cuando salgo a feria, pues siempre llevo La mochila este, cargada, claro. mi tambalcito de libros también pues para pues ofrecerlos a la venta al público. Pero es principalmente a través de estas dos instituciones, con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con el Instituto Sinaloense de Cultura. Tengo otras publicaciones en redes, es cuando uno teclea ahí Jorge Alberto Avendaño, escritor, pues aparecen pues distintos textos que he publicado en revistas electrónicas, porque he publicado en electrónica y en físico, entonces, eh, pues la parte electrónica siempre da una ventaja de la inmediatez en el alcance con tus textos, a que lleguen a un público, eh, pues a quien lo quiera descargar, ¿no? Entonces, por ahí en redes también hay varios textos míos en revista electrónica. Si me lo permites, Jorge, voy a poner tanto los enlaces de contacto del instituto como de la UAS para yo Ajá, estoy seguro que a mí me encantará saber que hay gente que contactan ambas instituciones para hacerse con tus libros. Y te quería pedir ojalá. autorización, esta parte también la podemos editar, no te preocupes de si sí o si no, pero yo tengo trato de hacer una sección, dos secciones que exploran el contagio literario, ¿no? Una es la lectura, por ejemplo, de los inicios de novelas, y eso lo hago los lunes o los viernes, el inicio de la semana o el inicio del fin de semana, Mm. para que la gente se pique, ojalá, con historias que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Con novelas, con libros que a mí me gustan mucho y que creo que la gente debe de conocer, o si le tiene miedo de ver que no es tan complicado como parece, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky. Y por otro lado, tengo una sección donde a veces los viernes leo relatos completos, normalmente míos o libres de derecho, pero de terror, ¿no? Para el viernesito de terror. Si tú me das tu luz verde y obviamente agarrando textos que estén en línea, a mí me gustaría mucho tener tu permiso para leer el cuento de las brujas, que entiendo que está en gótico norteño y puede ser un excelente gancho para quien quiera explorar más cuentos como ese. Si me das oportunidad, yo con gusto lo leo y lo publicamos aquí en el canal para que la gente vea eso que yo he descubierto de tu literatura y que me parece fascinante y que hay que conocer. Con todo gusto, por supuesto que sí. Eh, el de Brujas Podrán Venir fíjate que Brujas Podrán Venir es parte de una canción de Cricri. Eh, Órale, no, no la ubico. el título. Wow, no la No, ubico, no ¿eh? me acuerdo ahorita cuál es, pero es así
Gabilondo Soler empieza a decir, pórtense bien, niños, este niño, Ah, el otro, porque brujas podrán venir. guau. Entonces, siempre me quedó muy grabado esa canción de Cricri. Sí, por supuesto, Cristian, para mí sería un Claro. placer escucharte leer ese cuento que te digo que además eh, fue parte del concurso de cuento de horror del Museo de Mazatlán. Y ese cuento quedó con mención honorífica en aquella ocasión. Entonces, eh, me parece que además fue la semilla para el libro de gótico norteño. Es Y lo que te iba a ya decir. ahí andaba yo con esa idea de producir ese tipo de textos. Cómo empieza un proyecto antes incluso de que lo sepas, ¿no? Me hace todo el sentido del mundo. Además, te quería decir, a ver si estoy en lo correcto. Es impresionante cómo tú tienes que salir de, de tu zona, ¿no? De tu lugar, de tu estado, viajar a otro lugar, pegarla allá y regresar ya con esas medallas que hablábamos antes, ¿no? No quiero decir, porque yo tengo a Sinaloa hasta acá de la calidad cultural, literal. A mí, de verdad, me parece fascinante el ambiente cultural de Sinaloa. O sea, me encanta. Y la gente, ni se diga. Y la comida todavía más, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Pero la verdad es que la calidad cultural, la calidad de las personas es impresionante. Entonces, no quiero decir que uno no es profeta en su propia tierra. Sin embargo, a mí me parece fascinante que hayas hecho maletas, te hayas ido a estudiar, te hayas peleado con lo burocrático aparte, brillas en instituciones repletas de arte, de cultura, de trayectoria, o sea, Gracias. y luego vuelves a casa con esas medallas y entonces, como debe de ser, pues están los aplausos y el regocijo de los tuyos. Y, y eso por una parte, ¿no? Y por otra, a mí me gustaría preguntarte, entiendo y lo sabía porque es publicado, ¿no? Lo de la beca que ganaste. Si estoy mal, corrígeme, por favor, ¿has ganado 3 premios? Bueno, ganado o mencionado o en 3 premios, Mm. ¿correcto? Y, se me está yendo ha publicado 2 libros, y tú actualmente te dedicas 100% a lo correspondiente a la escritura, ¿o tienes un trabajo de civil y ya en las noches abres la máquina y te pones el sombrero y el disfraz de escritor? Pues fíjate que le combino, ¿no? Porque digamos que el trabajo con el que le dedico más horas es al trabajo de docente. Entonces yo doy Guau. clases de inglés y de literatura. Entonces ahí tengo esa parte ya desde hace más de 20 años, 20 22 años ya. Y además estoy incorporado en un proyecto con otros dos escritores, con Sergio García y Sergio Seica, los Sergios, que tenemos el proyecto de Ediciones del Olvido, en el que pues, estamos en búsqueda, ¿no? Siempre de publicar material nuevo, material que tenga para nuestro juicio, para nuestro valor, una importancia literaria. Aunque bueno, de ahí se saca muy poquito, pues, pero, y a veces se le pierde. Pero, pues lo que se gana en términos de decir, yo participé de esto, es una maravilla. Eh, y normalmente, pues, aprovechando los periodos vacacionales, para cuando llego a que me dan mis vacaciones, ya traigo una escaleta armada de varios Claro. textos y es también una labor de 8 horas diarias de estar Claro. sentado en el teclado, aprovechando las vacaciones. Y por ahí decían que iba a haber más vacaciones este año, pero siempre no. Entonces, Te tumbaron una novela, amigo. Sí. ya tengo ganas de escribir novelas, fíjate. A veces me entra un poco de miedito porque
la novela es de muy largo aliento. Y te digo, yo principalmente escribo en vacaciones, entonces ya tengo que llegar con el proyecto muy bien armado para poder sacar el grueso del texto. Yo quisiera ser como Alfonso Regel. Alfonso Regel es muy prolífico, ese hombre, y escribe y tiene una velocidad y una claridad de pensamiento impresionante. Yo necesito tomarme un poco más de tiempo, pero sí, es más o menos el método. Oye, y me puedo imaginar cómo se te hace agua la boca cuando ves que ya se acerca la fecha de salir de vacaciones. O sea, es como si Sí, fueras de viaje. Bueno, es una ida de viaje, ¿no? sí, O sea, cómo ansías así, uy, ya. Y sentimientos encontrados lo de las vacaciones, ¿no? Por un lado, así de, chin, no se hizo, pero obviamente y se refleja en tu rostro cuando hablas de o sea, dijiste docencia y te brillaron los ojos, porque aparte es un compromiso cañón, porque tú te vuelves también semillero, así como instituciones educativas, como los maestros que mencionas, han sido impactantes en tu trayectoria y en tu vida. Tú mejor que nadie sabes que a veces de manera insospechada eres impactante en la vida de tus alumnos, ¿no? Y que tus logros también ellos se los cuelgan, ¿no? Porque, hay un sentido de pertenencia maestro-alumno, de quienes sí, quieren, por supuesto, y aparte marcas camino, ¿no? Abres brecha, demuestras con el ejemplo. De hecho, estas entrevistas así se llaman, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Y así es. no hay ninguna duda de por qué estás aquí, porque eres un ejemplo de que si lo quieres, hay formas de hacerlo, ¿no? Y el camino del escritor es bien variado, puede ser, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Tradicional, puede ser autopublicado, puede ser académico, puede ser de autogestión, ¿no? De autoaprendizaje, o sea, y hay muchísimos ejemplos fascinantes de todos los rubros, ¿no? Y creo que tu trayectoria es la vieja escuela llevado a la nueva época. Y a mí eso me encanta porque demuestras que no es imposible y que lo estás haciendo y verte estuvimos a punto de encontrarnos, yo no presenté, pero fui a acompañar a Karina Castillo, paisana tuya, que presentó también junto, bueno, no en el mismo lugar, pero sí en el mismo evento de Coyoacán. Y En después la que feria me de fui, Coyoacán, sí. vi que estuviste en el maratón En el maratón, el que coordina el maestro Oscar Quesada. y de haber sabido, no, lo vi hasta después que estabas ahí, por supuesto hubiera ido a saludarte. Y es parte de lo que mencionabas, que nosotros como escritores pertenecemos a un gremio que importa mucho más que nuestras carreras y mucho más incluso que nuestras obras. Y es la atracción a la lectura, bueno, es lo que yo considero, ¿no? La atracción a la lectura. Creo que nosotros hoy en día debemos de entender que estamos en una batalla insoslayable contra la no lectura, ¿no? No estoy peleado con la tele, no estoy peleado con el streaming, claramente no estoy peleado con los videos, pero, por ejemplo, yo publico videos cortos de significados de palabras o cosas así en TikTok y la gente se vuelve, es un hervidero de emociones y de comentarios. Entonces, yo creo que la cultura no está peleada, como decíamos, con el entretenimiento ni con los medios, pero a veces sentimos que es una batalla perdida y ahí es donde está la falla. Y nosotros como escritores, no, yo no te robo lectores y tú no me robas lectores, aunque escribamos góticos norteños los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo acabo un libro fascinante, voy a empezar, voy a asimilarlo, lo voy a desmenuzar, pero Entonces, después probablemente lea otro y otro y otro, ¿no? Entonces, y un libro me va a llevar a otro. Entonces, por ejemplo, yo lo veo con compañeros españoles, escritores de autopublicación, que se dan el lujo de rechazar a editoriales súper editoriales globales de entretenimiento. Y dicen, no, por esto, por aquello, varias razones, ¿no? Pero ellos mismos, hay un grupo
más o menos de 7 escritores de thriller españoles que incluso hacen eventos en conjunto y ponen libros en descuento en conjunto. Y a mí eso me encanta porque la literatura no está peleada, la lectura no está peleada, y al contrario, creo que cada escritor o maestro se vuelve una plataforma de conocimiento a la lectura, ¿no? Y para muestra un botón, querido Jorge, porque tú eso es lo que permeas. Oh, sí, completamente de acuerdo. Ahorita que me mencionabas el maratón de escritores, por ejemplo, quien coordina ese maratón, Oscar Quesada, es un promotor incansable de la lectura. Él también es profesor en el Poli y en UNAM. Y en el Poli él coordina una revista estudiantil que se llama Las Letras del Burro y también el programa de literatura del norte. Entonces, el profesor Oscar es promotor incansable y él dice algo muy similar, fíjate. Él dice algo muy similar en términos de que promovemos la lectura y debemos promover a todos porque ninguno está peleado con otro. No hay autor que le robe lectores a otros lectores. Claro que estoy haciendo paráfrasis, ¿no? De algunas charlas que hemos tenido. Eh, y al contrario, la idea pues siempre es sumar. Eh, y hay un vicio, ¿no? Eh, que genera un vicio, que es un vicio muy bonito, ¿no? El de la lectura, porque hasta te emocionan, te dan ganas de seguir con más. Um, y en efecto, es un sistema de creación de arte que no está peleado con otros sistemas de creación, de televisión, cine, Claro. eh, radio, TikTok, eh, todo cabe, eh, y la decisión de consumir o no un producto de calidad es necesariamente, y en su cadena final, pues ya depende de la gente. Eh, pero nosotros tenemos, como maestros, sí, en efecto, como que una especie de obligación de hacer cierto filtro, ¿no? Hacia qué es un producto de más calidad en oposición de otros. Eh, pero para mí, todos los medios en los que se produzca arte, eh, a pesar de las condiciones en las que se produzcan o en favor de las condiciones en las que se produzcan, para mí son maravillosos. A mí me encanta el cine, me encanta Va, la música, la plástica, la danza. Me encanta sentarme con el teléfono a ver reels de Instagram, reels de TikTok. Hay momentos para todo. total. Si abuso de tu tiempo, me dices, por favor, Jorge, tengo 3 No. preguntas más. Eh, Ujú. y la primera que quisiera hacerte es, si hoy tuvieras que volver a empezar de cero tu carrera de escritor, ¿qué es lo que harías? Ahorita, a esta edad, A esta edad, yo, en este momento, ajá, sin nada, a lo mejor las historias escritas, pero no publicadas, ni premios, ni becas, nada. mm, pues creo que sería más mediático desde un principio. Me dosificaría en diferentes medios, digamos. No me esperaría tanto como me he esperado a mandar a radio, a televisión, a cine. Creo que me metería a algún taller de escritura de guión cinematográfico, fíjate. Wow, wow. Sí. Muy bien. George, otras, las últimas 2 preguntas con las que a mí me gusta cerrar. Por supuesto, si tienes algo que decir o sea, el micrófono está completamente abierto, pero las 2 preguntas con las que yo suelo cerrar las entrevistas es, ¿qué consejo le darías a un parece casi la misma pregunta, pero podría no serlo? ¿Qué consejo le darías pensando que este canal trato de direccionarlo hacia lectores que están buscando
tomarle gusto a la lectura, lectores de closet, o gente que está dispuesta a darle oportunidades a nuevas plumas. Y por otro lado, a escritores, como mencionabas hace un rato en ciernes, escritores que quieren empezar o que están empezando o que están a punto de tirar la toalla. O ¿qué le dirías a ese tipo de personas si quisieran empezar una carrera de escritor en este momento? ¿Qué consejo le darías tú? Pues yo creo que serían dos. El primer consejo es acercarse a la lectura eh, a base de prueba y error. Eh, Quien escribe tiene que leer. Y hay un libro que tal vez te guste mucho, hay otro que tal vez no te guste mucho, y te vas a ir formando una idea de qué es lo que quieres hacer basándote en aquellos libros que te han gustado leer. Entonces, leer es eh, básico. Para mí, una persona que escribe que no lee, pues está perdiendo una perspectiva que a lo mejor en ese momento no tiene y que la puede reconstruir, ¿no? Esa parte me parece fundamental. Después de leer, buscar tu propia voz, porque yo admiro muchísimo a Rulfo y a Rosario Castellanos, eh, pero yo estoy seguro que si la gente quisiera leer a Rulfo, agarra un libro de Rulfo, no agarra un libro mío. Si las lectoras o los lectores quisieran leer a Rosario Castellanos, van y toman un libro de Castellanos, no toman algo mío. Toman algo mío porque quieren mi voz. Y aunque estén con esas influencias de Faulkner, por ejemplo, eh, pues es mi voz la que finalmente atrae a esas personas lectoras. Entonces es leer y confiar en tu propia voz, ¿no? Que tu propia voz te va a llevar a algún lugar. ¿Cuál será ese lugar? No sé, pero a algún lugar te va a llevar. Entonces yo diría que esas serían mis dos consejos para las personas que están en ciernes. Me hiciste recordar un momento muy, muy, muy hermoso en mi vida. Yo había compartido mis escritos, igual un par de pequeños logros que me empoderaban, ¿no? Entonces, ya creyéndome escritor, construía y le compartía a mis mejores amigos. Y mi mejor amigo, que ya falleció, leía mi primera novela y decía, güey, súper cursi, súper aburrida, o sea, me la deshacía, ¿no? Y yo me emperraba. Y cuando justo antes de morir leyó empezó a leer el borrador de la novela que me dio a conocer, este, lo que me dijo fue eso: "Por fin encontraste tu voz narrativa". Y qué belleza de consejo, porque a veces ni siquiera lo tienes como escritor en ciernes, lo tenemos como escritor en ciernes en el radar, y creemos que emular lo que a nosotros nos gusta, que a veces es una técnica, ¿no? Sin entrar en esos detalles, eh, nos va a augurar un buen trayecto literario. Y no, tienes toda la razón, y qué manera tan fácil de digerirlo, que es leer mucho te ayuda a tener esa perspectiva para después decir mucho, y decirlo con tu voz narrativa que te diferencie y que te dé tu propio espacio, ¿no? Volviendo al maestro Elmer, ¿no? Su forma de escribir tan peculiar no está peleada con con el storytelling, ¿no? Con la narración de la historia que está contando. A ver, no es fácil confrontar un texto con el manejo de puntuación de Elmer Mendoza, pero sí es fácil envolverse en sus historias. Ujú. Y entonces, viene esa voz narrativa tan singular, ¿no? O Genei, o como tú dices, Rosario, que todos los escritores que brillan tienen su propia voz. Y En efecto. la última que te quiero preguntar, mi estimado Jorge, y agradeciéndote de nueva cuenta tan bonita y constructiva charla, es, ¿qué pregunta
suele pasar desapercibida las veces que te entrevistan y que tú consideras que te deberíamos de preguntar quienes nos acercamos a ti? ¿Qué pregunta nunca te hacen o casi nunca te hacen y que tú consideras importante hacerte y que tú te harías a ti si estuvieran enrevesados los papeles? Este, pues fíjate que creo que una pregunta o un tema a tratar que a mí se me hace importante, que no hemos tocado tanto. Bueno, hoy sí, porque pues como que me siento muy libre de tocar temas contigo. Eh, Me parece el de la condición de creador. ¿En qué condiciones estás como persona que se dedica a crear arte para poder concretar tus proyectos y que vean la luz, ¿no? ¿En qué condiciones están nuestras pintoras y pintores, o sea, nuestra plástica en México, nuestra plástica en Sinaloa, por ejemplo, la danza, que sí, en efecto, tenemos creadoras y creadores maravillosos en Sinaloa y en México, pero en qué tipo de condiciones o a pesar de qué condiciones está surgiendo esa creación, ¿no? Y me parece que esa sería una pregunta que yo haría. ¿Qué condiciones se tienen, ¿no? Para crear? Que pues yo ya te platiqué un poco de que me encanta sentarme en un teclado y pensar y escribir, pero tengo que pagar la renta, güey. Entonces, no es sencillo pensar de que a lo mejor de aquí a 3 años, esto que estoy proyectando me va a dar para eso. Yo tengo que pensar de aquí al 31, ¿no? Claro, Entonces, claro, esa parte, y yo no me siento como una persona precarizada, afortunadamente tengo muy buen trabajo, me ha ido muy bien en ese aspecto económico, pero es algo que siempre está colgando de ahí. Eh, y hay muchas personas que están en la creación a pesar de una situación económica o social precarizada y que logran sacar adelante eh, el trabajo, ya sea en lo dancístico, en la plástica, en la música. La música es un chingo de dinero para darle a la música. Y hay gente que se avienta y sigue a pesar de las condiciones. Es una cuestión que es para mí admirable. Am, y pues bueno, hay apoyos gubernamentales y se agradecen completamente. Yo soy un fan de eso. Yo he recibido esos apoyos, pues. Y me parece que si no estoy en cierto sentido tan precarizado como otras personas, o que no me siento precarizado como otras personas, eh, también eso me ha permitido poder acceder a ciertas becas. claro, Porque, bueno, Cristian, hay concursos que yo entiendo que la organización tenga un jurado o tenga planeado un jurado para algún concurso de novela, de cuento, de lo que sea, de crónica, y este jurado no tenga las herramientas para leer los textos que se envíen en la compu o en el celular o en la tablet y los pidan de manera física. Pero tú intenta concursar siendo una persona, digamos, de Yucatán. ¿Y cuánto te va a costar mandar tu texto hasta Tijuana? ¿Cuándo bien lo pudiste haber mandado de manera electrónica? Y en ese sentido, poder aspirar a, porque eso te descalifica completamente. O sea, te vas a gastar 1,000 bolas, güey, en un envío de algo que a lo mejor que no pega, a lo tienes mejor no. certeza, claro, porque aparte ahorita, corrígeme si me equivoco, pero son cientos, si no miles de participantes en casi todos los concursos. Y Sí. dejando a un lado los más mediáticos, ¿no? O sea, los Mm, estatales, los internacionales, pero llevados a cabo por instituciones educativas o entonces, yo te entiendo perfecto porque yo descarto
cuando yo ya no participo más que en el premio Amazon, que es de autopublicación, Ujú. por a partir de este año dejé de participar, salvo los que ya había ingresado. No porque me tire al piso, no, pues está no, yo sí creo en los concursos, yo Sí, creo que son importantes. Yo también me he beneficiado de concursos, pero también siento que es más simple, fácil y remunerado, hágalo usted mismo. No sé si tú estés familiarizado, pero, por ejemplo, en la autopublicación vía Amazon, las regalías son en el libro digital, son 70% para el autor. ya. Entonces, apenas entrevisté a una compañera escritora que admiro mucho, muy, muy entretenida en su literatura, también tiene profundidad. Ella fue actriz y modelo, escribió, ha publicado con Planeta, ha publicado con Penguin y, Oh, wow. y dice, no, y publica tres, es muy prolífica, tres o cuatro libros al año vía Amazon, autopublicación. Yo la conocí hace 4 años en Madrid. Ella fue finalista junto conmigo en el premio Amazon y hizo un comentario que me retumba. Tengo ese eco todavía ahorita que decía: el premio Amazon te da 10,000 € si logras ganar. Cuando yo participé, fuimos 4,000 escritores. El año pasado me parece que fueron 9,000. 9,000. Hay un escritor argentino, Federico Achac, que es conocido, publica con Destino, que Mm. participa o lo ha hecho por lo menos 2 años, que fue 2 años seguidos finalista. Y bueno, Lorena Franco es la persona que te digo, me comentó o nos comentó después de no haber ganado, que ya que le entregaron a la ganadora del premio, nos fuimos, hicimos nuestro after tertuliano ahí en el lobby del hotel y, y dijo, si yo voy con una novela ahorita a Planeta, de anticipo, me dan 10,000 €. Y yo así de, o sea, ¿y qué haces aquí? O sea, pues ya, no, lo que pasa es que la exposición y lo que genera y la inmediatez del pago no tiene nada que ver. Claro, hay que tener una trayectoria sólida, incluso como autopublicada, y no la ha tenido fácil ella, ¿no? También, yo creo que lo que más resuena en este tipo de pláticas son los años en los que decides continuar a pesar de Ujú. no ver resultados inmediatamente, ¿no? Esos 31 que tienes que estar en tu trabajo de civil para poder aspirar a que algo tuyo resuene, sea aceptado, sea difundido, sea distribuido y pensar, y ay, no sé si lo diga mal, pero quizás con suerte poder llegar a vivir de la escritura. Y Ojalá. yo te quería preguntar, si te fuera posible, ¿tú sí vivirías 100% de la escritura? ¿Tú dejarías a la escritura como tu labor 100%? Eh, Yo sé que es una pregunta a lo mejor incómoda, pero a es lo que me, es que me gusta mucho dar clases, fíjate. claro, Eh, no dejaría completamente la cátedra. Eh, Tendría algunas horas por ahí, pero definitivamente sí mantendría algún grupo o dos. Además, el contacto con la gente nutre mucho, claro. eh, con el estudiantado. Eh, pero pues sí, así o lo soñado, digamos, es poder decir, me dedico al 100% a la escritura y tengo mis clases aparte, un par de clases para seguir en contacto con el mundo académico. Y Eso recordemos haría. que no ha sido fácil nunca, ¿no? O sea, bueno, Edgar Allan Poe, ya no hablemos de Lovecraft, o sea, los casos de los escritores que sí vivían de escribir han sido muy, muy pocos
y yo creo que muy recientes en su mayoría, ¿no? Con la masificación si no de la si no de la literatura, de la lectura. Yo sí encuentro, pero no tengo las credenciales académicas que a lo mejor tú tienes, pero yo sí encuentro arte, por ejemplo, en muchas cosas comerciales. Hablemos, por ejemplo, de Stephen King o algo así. Yo Oh, sí le sí, veo mucha calidad artística, y a mí no me emperra ver que se pudre en dinero, porque la peleó bien duro además, oh, porque la verdad Stephen es King que es un... sí, es el rey del terror, ¿no? Este, pero sí me perturba ver gente, ver artistas que es como superhéroes, ¿no? Que tienen su trabajo de civil y que tienen que robarle horas a los calendarios para poder crear. Ahora, Fíjate eso, que no lo había pensado así. Somos como el hombre araña, fíjate, o sea, y a veces tenemos te que tienes que aguantar, poner la máscara, ¿no? tenemos Porque que aguantar un jefe gritón todo el día y de repente salir corriendo porque te ocurrió algo. sí, sí, bueno, eh, Poe se escondía para escribir, ¿no? En la chamba, y bueno, hay un escritor que se masificó bien cañón, se me fue ahorita el nombre, pero era un operador de mantenimiento, pero o sea, como de basura, pues, en el subterráneo, creo que de Argentina, y se dio a conocer, creo que con la autopublicación, y la pegó. Y o sea, hay casos bien raros, ¿no? En el arte. Ay, mi querido Jorge, pues yo podría hablar horas y horas y horas, y encantado de verdad. Nunca había hablado tan profundo contigo tanto tiempo, a pesar de Muchas que gracias. compartimos un momento muy bonito donde varios escritores de regreso precisamente de la Feria del Libro de la Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, hicimos una conexión de Oh, golpe sí. así, pum, todos juntos, y la verdad es que creo que es de lo que predicamos justo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es esa, esa amistad gremial y Ujú. ese puente de comprensión con gente que sabes, aunque no conozcas su historia, que la ha tenido que pelear para poder tener un libro tangible, o inclusive un libro virtual, o sea, ¿o qué hace en la feria? No sé, pero le costó trabajo, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué hace en el maratón de escritores en Coyoacán? Y a veces los reflectores y a veces la soledad de tu habitación, pero que siempre tienes esa historia a punto de, ¿no? Rodando, quemándote las yemas para poderla escribir. Y yo Sí. quiero ratificar mi admiración por ti, por tu obra. Me encantará saber que gente contacta a esas instituciones para acercarse a tus libros. Eh, por favor, hazme saber cuando hagas cosas que si puedo ir de invitado y cubrirlas, yo voy a estar encantado, amigo. Y bueno, pues no sé si tengas algo que decir, algo que quieras comentar. Pues, Cristian, yo agradecerte todo lo que has dicho, agradecerte el espacio, agradecer, por supuesto, a las personas que están pues pendientes de tus publicaciones, que además me parecen muy buenas, ¿no? Es algo que dices, bueno, ahora estoy aquí también con Cristian, que es algo que yo normalmente consumo. Este, entonces, pues te agradezco mucho, Cristian, todo lo que hemos charlado. Y pues en cuanto haya noticias de algún otro proyecto, ahí te voy a avisar de volada. Por favor. Y es un honor esta plática, de verdad es un honor para mí. Te admiro, te aprecio y yo voy a consumir, si publicas la lista del súper, voy a estar ahí porque de verdad que es impresionante tu escritura. Gracias por esta Gracias. oportunidad, querido George. Un abrazote con mucho afecto y que vengan muchos, muchos logros, muchos éxitos y que no pierdas el piso y que tus alumnos sepan la joya que tienen al alcance. Muchas gracias, Cristian. Muchas Que tengas gracias. bonita tarde, Jorge. Cuídate mucho.
Te estaba diciendo Christian Christopher, es que No me te acostumbré a preocupes, no, decirte Chris. la culpa es de mis papás. ¿Y Eso eso? yo lo sé desde el principio, querido George, ni te preocupes por eso. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por el Pues me nombre o hubieran qué? puesto Juan o algo así, me ponen Christopher, me dicen Fíjate, Christian, Jonathan, no, pero y he estado es en eso y volteo, digo, no es Christian, es Christopher. Y me acostumbré a decirte Chris desde Mazatlán, claro, pero claro. sí, claro. Oh, No, no, Chris, no, muchísimas gracias. no taken, amigo. Que tengas una excelente tarde y muchas gracias por todo. Igualmente, Chris. Nos vemos. Bye.